19 minutos en contacto directo en la Radio Nacional de Colombia. Damos la bienvenida al programa Somos Procuradores. Esta tarde nos acompaña Ángela María. Ángela María, ¿cómo está? Bienvenida. Jimena, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por darnos la bienvenida. Saludo a todos los radioescuchas de contacto directo en la Radio Nacional de Colombia y les doy la bienvenida al programa institucional de la Procuraduría General de la Nación Somos Procuradores. A Jimena, muchas gracias por darnos paso. Ustedes se pueden comunicar con nosotros, las líneas están habilitadas. En Bogotá tenemos el 220-0727 y también tenemos para ustedes la línea gratuita nacional 018-118-959. También nos pueden escribir al correo somosprocuradores@procuraduría.gov.co. Es tiempo de Procuraduría. Es tiempo de ciudadanía. Somos Procuradores. Programa de la Procuraduría General de la Nación. Hoy es un programa muy especial para la Procuraduría General de la Nación y creo que para el país, porque en esta emisión vamos a hablar de un evento muy importante que desarrolló y que lideró la Procuraduría General de la Nación. Hace pocos minutos concluyó en Cartagena el encuentro Ética, el reto de la justicia y la ciudadanía. A ver, preciso el nombre, Ética, el reto de la ciudadanía y la justicia. Queremos que ustedes escuchen algunas de las frases más relevantes de este evento. El humo de la guerra no dejó ver la corrupción, pero tampoco los más graves problemas que lastiman de tiempo atrás la confianza colectiva. En primer lugar, hay que decir que defender la vida en Colombia es un asunto ético. Si algo justifica la paz, es precisamente esa esperanza de que el Estado pague la enorme deuda contraída con más de 8 millones de víctimas que reclaman verdad, justicia, reparación y no repetición. Seremos magnánimos con los débiles y duros con los poderosos. En tiempos de incertidumbre, el imperativo ético es reinventar la política, garantizar que el tarjetón electoral de Colombia en el 2018 tenga el sello indeleble de la ética. Sin lugar a dudas, este encuentro se constituyó en un gran debate ético desde la academia, la empresa privada, las organizaciones sociales y los medios de comunicación acerca de la crisis que vive la justicia y las salidas para recuperar el camino. Con los pies en los territorios. Con gente que mire de frente, transparente, cuidando bien su futuro, sin brincar como canguro basuro. Este encuentro, del que también hizo parte la Radio Nacional de Colombia, fue instalado por el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, quien dejó en claro que el dilema frente a la crisis que vive el país es sencillo: ¿se recupera la ética o el país se derrumba? Ana María Bedoya, ¿qué dijo el procurador? Desde el inicio de su discurso, el procurador Fernando Carrillo Flores fue contundente en decir que sin ética no habrá futuro, no habrá paz ni justicia y que el país nos necesita hoy más que nunca activos en defensa de la ética. Que defender la vida en Colombia es un asunto ético. Si algo justifica la paz, es precisamente esa esperanza de que el Estado pague la enorme deuda contraída con más de 8 millones de víctimas que reclaman verdad, justicia, reparación y no repetición. El jefe del Ministerio Público insistió en que el juego sucio de la guerra debe culminar ya y calificó como una vergüenza para el Estado la muerte de decenas de líderes sociales en los últimos meses. No más de sangre de inocentes. La firma de los acuerdos ha tenido ese propósito y por eso hay que parar la máquina de la guerra e impedir que tome nuevos bríos. Seremos magnánimos con los débiles y duros con los poderosos. Esa es la máxima de esta Procuraduría.
En su intervención también se refirió a las elecciones de 2018 que serán una prueba ácida para el sistema político y anunció que la entidad estará atenta para garantizar que el tarjetón electoral tenga el sello indeleble de la ética. Serán las primeras sin las FARC como aparato armado y esperemos con el ELN cumpliendo el cese al fuego, de la capacidad de los partidos políticos y movimientos sociales para romper el cerco de la polarización y derrotar la corrupción. Ello dependerá de que esos comicios afiancen la paz como un mandato inmodificable y perdurable. El procurador hizo un llamado al Poder Judicial a demostrarle al país que es capaz de autorregularse, autorreformarse y autodisciplinarse, y frente a la necesidad de un gran pacto de Estado por la justicia, afirmó que es necesario involucrar a toda la sociedad. Ana María, ¿qué más dijo el procurador esta vez con respecto a Medimás? Ángela, el procurador llamó al Estado a impedir que sucedan experimentos empresariales que conviertan a los pacientes en clientes y advirtió que la Procuraduría no cesará en la defensa de los derechos de los colombianos. Lo sucedido con Medimás es la historia de un paciente con muchas vidas. Murió como Saludcop, resucitó como Café Salud. El procurador hizo un llamado al Poder Judicial a demostrarle al país que es capaz de autorregularse, autorreformarse y autodisciplinarse, y frente a la necesidad de un gran pacto de Estado por la justicia, afirmó que es preciso involucrar a toda la sociedad. Otra de las frases contundentes del procurador esta mañana en Cartagena tuvo que ver con el matrimonio entre contratistas y políticos. Dijo el procurador que ese matrimonio corrompió la acción política, contaminó a los electores y convirtió el erario en un botín que se reparten sin escrúpulos los más avivatos. También señaló que la contienda política debe darse en el marco de una lucha de ideas y no de la confrontación de billeteras, y que deben ser precisamente las ideas las que marquen el futuro de la democracia en Colombia. Adriana Córdoba, coordinadora del Grupo de Transparencia, Integridad y Cultura de lo Público de la Procuraduría, nos acompaña hoy. Adriana, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias. Adriana, ¿por qué la Procuraduría está empeñada en trabajar puntualmente en el tema de reconstruir la ética? Ética en la política, ética en la transparencia y ética en la lucha contra la corrupción. Sí, porque en el siglo XXI uno se pregunta qué tanto la ética tiene que ver con la realidad de los problemas que nos están sucediendo. Y responde uno que tiene mucho que ver porque en el ser humano, que está en el centro de las relaciones y en el centro de las decisiones, muchas veces se nos ha olvidado construir decisiones para tener mejor condición humana, tener mayor dignidad y tener mayor representación en la sociedad. Entonces, muchas veces la gente asocia la ética a la religión y cree que actúa de cierta manera, respeta recursos públicos, no miente, hace un trabajo honesto como servidor público por razones morales o religiosas. Y lo que tenemos que volver a revisar es que tiene que haber una ética cívica en donde me preocupe tomar decisiones y actuar como servidor público y como ciudadano de cara a construir ese sueño que nos dimos en la Constitución del 91. Pero eso, perdóneme doctora Córdoba, pero eso ¿qué significa en términos reales para la ciudadanía? ¿Qué significa recobrar la ética? Volver a actuar con ética desde todos los sectores. Bueno, lo primero es reconocer que existe un otro que es igual a mí y que ese otro que es igual a mí tiene derechos y tiene deberes como yo y que no puedo abusar de mi poder para pasar por encima de los otros y garantizar mis derechos. Entonces, cuando uno mira esos dos temas, reconocer que existe un otro que tiene derechos igual que yo, y dos, que no puedo abusar de mi poder para realizar mis objetivos pasando por encima de los demás, lo puedo poner en la política, lo puedo poner como servidor público, lo puedo poner como gerente, lo puedo poner como mamá, lo puedo poner como ciudadana, y me doy cuenta que muchas veces en mis decisiones no reconozco que existe un otro igual a mí. En este momento entonces, ¿cuál es la piedra en el zapato? Yo creo que hay una de las cosas que la Procuraduría está trabajando en estos próximos 4 años, quiere fortalecer, y es entender que hay una exagerada, digamos, polarización e individualismo que hace que nosotros tomemos decisiones de abuso de poder en diferentes contextos. Entonces, parte de lo que la Procuraduría hace en su función preventiva, disciplinaria, en su función de intervención, es identificar esas brotes de abuso de poder y ayudar a prevenirlos
porque esos abusos de poder a veces invalidan la construcción de garantía de derechos y también como que atrasan la posibilidad de realizarle a los más débiles y a los más vulnerables sus derechos. Entonces, esa primera idea de que existe un otro igual a mí, que yo no tengo que abusar de mi poder, es una de las maneras que la Procuraduría, a través del trabajo que está haciendo en cada una de las áreas, quiere promover. Y lo segundo es un trabajo fuerte y grande de formación ciudadana, de cultura ciudadana, de cultura de la legalidad, que vuelva a recordarnos nuestra misión en términos de construir como sociedad un Estado social de derecho, como lo dice la Constitución del 91. Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muy amables, muchas gracias. Yo quiero patria, que como un día le canto Rubén, seas tantas cosas bellas. Y voy a defender la luz que siempre vi, ondeando al aire, bordada en tus estrellas. Soy lo que me hicieron. Volvamos a lo que sucedió esta mañana en Cartagena. La invitada especial y conferencista central de este evento de ética fue la filósofa española Adela Cortina, que desde 1987 es catedrática de Ética y Filosofía Ética de la Universidad de Valencia y desde 2008, escúchenme bien, miembro del número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, siendo la primera mujer que ingresa en esta academia desde su fundación en 1857. Mauricio Lombo, nuestro colega de la Oficina de Prensa de la Procuraduría, siguió atentamente la intervención de esta filósofa, autora de obras como Aporofobia, El rechazo pobre, un desafío para la democracia. Para Adela Cortina, el siglo XXI es el momento de parar las declaraciones y pasar a las realizaciones. Así lo dijo durante su conferencia Ética Pública y Justicia. Explicó que el Poder Judicial en las sociedades debe servir para proteger a los ciudadanos y que la tarea de los jueces es inmensa porque en cuanto más poder ostenten, mayor es su responsabilidad. Y precisamente su poder está en la ética. Cuando los jueces funcionan con integridad, igual que los políticos, igual que los profesores, lo que hacen es en las gentes inspirar confianza. Además deben tener claros 3 principios fundamentales: imparcialidad, independencia e integridad. Cortina comentó que la ética con la que actúa un juez o un ciudadano está relacionada con la ética de las profesiones. La ética consiste en cada una de las actividades profesionales en saber qué meta hay que perseguir, qué valores es necesario encarnar, qué virtudes es necesario asumir. Planteó que para solucionar el problema de la corrupción, la ley es indispensable, pero la clave es la educación de toda la sociedad que inicia en la familia y sigue en la escuela. Lo que es fundamental es educar en 2 cosas fundamentales que son la justicia y la compasión. Si no tenemos la capacidad de compadecer con los otros, es inevitable que haya prevaricación y que haya cohecho, porque las leyes llegarán hasta donde llegarán, pero no pueden llegar al corazón de las personas. Justicia y compasión, 2 palabras muy importantes de Adela Cortina. Seguimos con Cartagena, hicimos el ejercicio de preguntarle precisamente a los cartageneros, para ellos, qué es la ética, y esto nos respondieron. La ética, digamos, son la definición de unas reglas y principios que fundamentan o ríen las actuaciones de las personas en sociedad. La ética no son unos mandamientos, la ética son unas reflexiones sobre la forma como nosotros como sociedad decidimos vivir mejor. La ética son como un conjunto de normas que tienen que ver con la moral y que se refiere más que todo a los mínimos que una persona debe respetar en la sociedad. La ética, ahí sí me ponchaste. La ética son los valores que nos inculcan desde que estamos pequeños. La ética es importante en estos momentos para que el país salga adelante, se recupere en lo que es la confianza de la gente, que la gente vuelva a creer en sus instituciones, en sus gobernantes. Porque necesitamos más respeto, más responsabilidad, necesitamos ser personas dignas del país que tenemos y no lo estamos valorando. Depende de la ética, podemos nosotros salir adelante, o sea, este país puede salir adelante. ¿En qué sentido? En sentido de la corrupción, en sentido del buen comportamiento del ser humano. Eso nos lleva a nosotros a comportarnos bien y a tener un país mejor. La ética precisamente orienta la moralidad
orienta el buen desempeño en una actividad. Y eso es importante para que en nuestro país no se burlen los parámetros legales como lo que estamos viendo hoy en día aquí en Colombia. Son las 3:44 de hoy, lunes 30 de octubre. En el primer conversatorio de este encuentro se habló de algo que pareciera obvio: justicia con ética. Infortunadamente, la crisis del país nos demuestra que no es así. Fabiola Niño, ¿quiénes hicieron parte y qué fue lo más destacado de este conversatorio que contó con la moderación del periodista y escritor Juan Gozaín? La ciudadanía tiene que jugar un papel y no puede atenerse, esperar a que son las leyes, son los jueces, es la policía. No, la ciudadanía está alerta, defiende esos valores y defiende ese patrimonio que es de todos. Ángela, buenas tardes. Con esta frase se dio inicio al panel Justicia con Ética en la profundización de la democracia, moderado, como ya lo señaló usted, por el periodista Juan Gozaín, y que tuvo la participación de Adela Cortina Orts, catedrática de la Universidad de Valencia, Fernando Cepeda, exministro y exembajador, Gloria María Borrero, directora ejecutiva de la Corporación Excelencia en la Justicia, y Francisco de Rux, sacerdote jesuita, quien se refirió a la crisis de la confianza en la justicia del país. Lo pésimo que le puede pasar a un país es que se corrompan aquellos en quien pensábamos que eran los mejores. Y esto plantea un problema muy delicado porque nos derroten confianza muy profundamente. No podemos confiar en la justicia. Esto es durísimo para el país. Para los participantes es indispensable hablar de ética pública porque la ciudadanía es la única que puede librar la batalla contra la corrupción, con valores, educación, justicia y respeto por el otro. Pero hay que llegar al corazón de las personas, hay que llegar a la conversión del corazón. Y cuando alguien está convencido de que el otro merece respeto, que el otro es digno, que el otro vale por sí mismo, no se corrompe porque no le quiere hacer daño. Ahí es a donde hay que llegar. Los panelistas exigieron la participación consciente de la ciudadanía, una veeduría constante, una memoria que permita recordar los hechos de corrupción y la creación de estrategias que motiven la participación en los procesos sociales. El país debe exigir que la corrupción se castigue con cárcel, pero no olvidar que también se debe castigar con el voto. El segundo conversatorio de la jornada tuvo representantes de la academia, empresarios, medios de comunicación y las organizaciones sociales. El moderador esta vez fue Tadeo Martínez, periodista y corresponsal de la revista Semana en la Costa Atlántica. Adriana Casas, ¿de qué se habló durante este segundo conversatorio? El exfiscal general de la Nación, Alfonso Valdivieso Sarmiento, la presidenta del Consejo Privado de Competitividad, Rosario Córdoba, la periodista y analista de la Mesa Central de RCN Radio, María Elvira Samper, y la líder de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, Patricia Tobón, debatieron en torno a la ética, la justicia, la sociedad y las responsabilidades públicas, entre otros temas. Los participantes coincidieron en que los hechos de corrupción que han venido visibilizando con mayor fuerza en los medios de comunicación generan hoy más indignación en la ciudadanía y minan la confianza del país. Al respecto, la periodista María Elvira Samper señaló: en el fondo, lo que debería ser cosa pública se convierte en cosa nostra. Es decir, hay una serie de mafias que se van apoderando de los poderes y en el caso de la justicia me parece que nunca habíamos llegado tan hondo. Durante el debate se abordó la crisis que enfrenta la ciudad de Cartagena, en la que se evidencia el grave daño al fortalecimiento de la administración territorial como resultado del mal ejercicio de la política, entre otros factores. Esto considera el exfiscal Alfonso Valdivieso. La única actividad en el mundo donde quien la practica se beneficia desacreditándola es la actividad política. Entre más desacrediten los políticos a la política, desde luego los políticos corruptos, antiéticos, etcétera, terminan beneficiándose porque la gente, la ciudadanía, va hastiándose, perdiendo la confianza en la política, no quiere participar y esto hace que esos corruptos que desacreditaron la política adquieran más y mayor poder. Ante el caos que enfrenta el país en materia de ética, los participantes plantearon acciones encaminadas a fortalecer las regiones, mejorar la calidad de nuestras instituciones y robustecer la veeduría pública y social, tal como lo señaló Patricia Tobón, líder de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Que los recursos públicos funcionan mejor cuando hay una veeduría de la comunidad. Y ahí
uno también toma la decisión. Es decir, uno puede esperar que los demás sean éticos por uno, por lo público, o uno también puede aportar en lo ético desde el escenario donde uno esté como comunidad. Y es muy importante, trabajar ahí. Para los participantes, la ética no solo es cuestión del Estado y de los servidores públicos, es una realidad que se construye desde cada hogar, colegio, universidad y escenario laboral y requiere compromiso y trabajo constante en el cumplimiento de las responsabilidades. Más Procuraduría, más ciudadanía. En nuestro recorrido, seguimos conociendo la opinión de los cartageneros sobre la ética. La ética se empezó a perder cuando la misma ciudadanía, las personas, permitimos que ingresaran factores que rompían nuestros principios. Más que se haya perdido la ética, hemos perdido los valores que hacen o que constituyen ese gran concepto sobre la ética. La ética se perdió hace mucho tiempo cuando se cambió el valor de hacer las cosas bien por el valor de hacer las cosas de manera fácil. La pregunta no es qué nos puede suceder, sino qué vamos a hacer. Y esa es la reflexión que tenemos que hacer como sociedad. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué manera queremos vivir? Es decir, bajo estos signos de antivalores, es sobre los cuales como sociedad los colombianos queremos vivir. El mejor aporte que podemos hacer para fortalecer la ética. En segunda instancia, hacer bien las cosas, no solamente en lo personal, sino en lo profesional. Que los ciudadanos nos apropiemos de lo que significa los recursos públicos, o sea, los recursos de todos. Eso suena fácil, pero es bien difícil porque tenemos que aprender como ciudadanos a no tolerar la corrupción, ninguna clase de corrupción. Dignificándonos. Cuando la sociedad se empieza a dignificar, empieza a entender que lo ilegítimo, que lo corrupto, que lo ilegal no es bueno, que le perjudica a sí mismo y además a las personas que están en su entorno, en ese momento empezamos a recuperar la ética. Yo creo que no hay una fórmula mágica, porque el tema es tan complejo que todos debemos poner de nuestra parte, pero yo creo que sin duda aquellos que se muestren más, los líderes, las personas que sean demostrar, son las que requieren con su ejemplo imponer ese nuevo modelo. Procura al derecho. Generación es la de la Y y la Z con su propia camiseta. El futuro del Fondo Nacional del Ahorro y el apoyo a las salas de lactancia, dos de los temas que concentraron la atención en la Procuraduría al Derecho. Julián Pérez. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, advirtió que el Gobierno Nacional no puede disponer libremente del capital del Fondo Nacional del Ahorro. Al expresar su preocupación por la aprobación del proyecto de ley del presupuesto de 2018, todavía pendiente de sanción presidencial, que contempla la reducción del rubro asignado al fondo, el Procurador General sostuvo que la atención a los programas sociales no releva la destinación específica de los recursos de la seguridad social, como lo ha señalado la Corte Constitucional, razón por la cual los del FNA cuentan con esta protección especial. La Procuraduría General de la Nación advirtió que las respuestas presentadas por el secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo Escún, sobre inconsistencias y anomalías en la licitación para la adquisición de un sistema de semáforos inteligentes para la ciudad no responden de manera clara y suficiente a las observaciones del Ministerio Público. Según el órgano de control, los cambios hechos en el proceso ponen en riesgo de manera inmediata más de 16.000 millones de pesos, por lo que solicitó a la Secretaría de Movilidad buscar la mejor salida para la ciudad y dejó abierta la puerta para que Bocarejo Escún evalúe la alternativa de revocar esta licitación. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar exequible el parágrafo único del artículo en el que se obliga a adecuar salas de lactancia a las empresas privadas con capitales iguales o superiores a 1.500 salarios mínimos o a aquellas con capitales inferiores a ese monto pero con más de 50 empleadas. La entidad señaló que la medida adoptada es idónea porque persigue dos objetivos constitucionalmente imperiosos como son garantizar el acceso de los niños en sus primeros meses de vida a la lactancia materna y no limitar ni restringir el crecimiento de las pequeñas empresas. La Procuraduría General de la Nación y las Superintendencias de Sociedades, Industria y Comercio, Financiera y de la Economía Solidaria lanzaron la cartilla ABC de las Libranzas en Colombia, una guía para proteger a los inversionistas y consumidores financieros de las manos de los delincuentes. La cartilla detalla en qué consiste el negocio y hace énfasis en las obligaciones de los nuevos operadores de libranza cuando venden la cartera, así como los comercializadores. También explica a los compradores sobre los riesgos de este tipo de operación e incluye recomendaciones prácticas que deben tener en cuenta al comprar pagarés libranza. Al oído del ciudadano.
Z, con su propia camiseta, nuestro voto no se vende, en serio se respeta. Las investigaciones por Odebrecht y la financiación de las campañas políticas fueron temas de la semana anterior y siguen siendo noticia hoy en la Procuraduría General de la Nación. A continuación, Fabiola Niño. La Procuraduría General de la Nación reiteró que sí ingresaron dineros de Odebrecht a la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014 y se opuso a la decisión del Consejo Nacional Electoral que dio por terminada la investigación administrativa que se adelantaba por la financiación de la campaña. El Ministerio Público presentó recurso de reposición para que se revoque la decisión, tal y como lo había solicitado en un concepto inicial del 18 de octubre. Para el ente de control existen pruebas suficientes que demuestran que este grupo empresarial realizó pagos por más de $1.600.000 a la campaña de Zuluaga. El Ministerio Público pedirá a la Fiscalía la extinción de dominio de cerca de 40.000 millones de pesos que recibió Odebrecht en compensación por la liquidación anticipada del contrato firmado entre la Corporación Autónoma Regional del Magdalena y Navelena. Asimismo, habrá investigación disciplinaria a 4 exdirectores ejecutivos de Cor Magdalena, 3 exfuncionarios y un interventor por posibles actos de corrupción. La Procuraduría General de la Nación abrirá indagación preliminar a la exprocuradora judicial 2 Marta Cristina Pineda Céspedes y hará seguimiento a los procesos que conoció, teniendo en cuenta las declaraciones reveladas que la vincularían en el escándalo de corrupción que se investiga en la Corte Suprema de Justicia. En procura de la moralidad administrativa, la entidad pondrá en conocimiento del presidente de la República esta decisión para que, si lo considera pertinente, reestructure la terna de la que hace parte la exprocuradora. Tras los enfrentamientos entre integrantes de la policía y miembros de la comunidad en Vera el pasado 25 de octubre en el centro de Bogotá, que dejaron un saldo de 2 patrulleros y 5 indígenas lesionados, la Procuraduría abrió indagación preliminar para determinar los hechos en los que se presentó dicho enfrentamiento. El Ministerio Público le solicitó al juez 10º administrativo oral del circuito de Cartagena suspender de manera inmediata la construcción del proyecto de vivienda multifamiliar Acuarela, ubicado en el barrio Tórices de la capital de Bolívar, con el fin de proteger los derechos e intereses superiores de la nación. Con gente que mire de frente, transparente, cuidando bien su futuro, sin brincar como canguro. En este momento el Procurador General está al aire, tratamos de escuchar sus declaraciones. En Cartagena, en este momento, el Procurador Fernando Carrillo Flores. También quiere hacer énfasis porque no queremos soslayar de ningún. Estamos intentando comunicarnos, reconectarnos. En este momento estamos a través de los canales oficiales. De 230 proyectos constructivos en No. Bueno, lamentablemente en este momento no podemos tener el audio en directo. Les recomendamos, por favor, que se conecten a las redes sociales de la entidad a través de www.procuraduría.gov.co, en YouTube, en Twitter. Estamos muy pendientes de ustedes. El procurador está haciendo en este momento pronunciamientos. Trataremos por último... No sean desviados. Aquí hay un tema que es fundamental y es que la parte débil, ustedes saben que en el caso de estas torres se decía que era vivienda de interés social. Aquí hay que defender indiscutiblemente los intereses de los terceros de buena fe y todo eso se enmarca pues en el plan de normalización. Si ustedes me permiten, quiero hacer otro anuncio que no tiene que ver con la ciudad de Cartagena, pero tiene que ver con una petición que está haciendo la Procuraduría. Esta es una noticia de interés nacional. La Procuraduría le está pidiendo a la Agencia Nacional de Infraestructura en el día de hoy que detenga la compra de predios del senador Mauricio Liscano reclamados en restitución de tierras. Hoy oficialmente le hemos solicitado a la Agencia Nacional de Infraestructura detener la compra de los predios Sausagua, Guamerú y Lote Sausagua en Quinchía, Risaralda, propiedad del senador Mauricio Liscano y de su padre Óscar Tulio Liscano, que son reclamados por víctimas de despojo en un proceso de restitución de tierras. Con estos anuncios de última hora del señor Procurador Fernando Carrillo Flores, cerramos esta emisión de Somos Procuradores, el espacio de los ciudadanos y para los ciudadanos. Siendo las 3:58, les decimos a todos muy buenas tardes.